Hola, buenos días, buenas tardes. Iniciando las pláticas de todos los lunes con Isaac Hauli, que ahora me dio la oportunidad y el privilegio de presentar a nuestro hermano Oscar Galindo de Puebla, que siempre, cada mes aproximadamente nos hace el favor de acompañarnos y participar sus conocimientos con nosotros. Les, este, les pido por favor que me sigan en esta invocación, que es la que por lo general Isaac es el que presenta, la digamos en forma personal. Oh tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación, oh Pushan, oh sustentador de todo. Abre los labios de la verdad ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea también. Muy bien. Gracias, Chuy. Una gran oportunidad nuevamente con Oscar, que colabora con este estudio de la doctrina secreta. Qué bueno que está más dispuesto, vamos a decir, disponible por su salud, que esté con nosotros cuando él pueda, colaborando y aportando pues esa forma de presentar las ideas ocultas o las ideas teosóficas a un público que en muchos casos abre por primera vez este Zoom, y aún así esa habilidad que tiene y con los diagramas que tiene ayuda mucho a su entendimiento. Dejo, además de que Oscar es un colaborador muy fuerte en las ramas de Puebla y a nivel nacional, y en otras conferencias internacionales también ha participado con la federación. Dejo a Oscar con ustedes. Gracias, Oscar, por tu asistencia y tu colaboración. Ok, ya, gracias. En esta ocasión vamos a enfocarnos en dos conceptos muy importantes que nos confunden mucho a todos y cada uno de nosotros por las preconcepciones que tenemos de estos conceptos relacionados con la cuarta raza raíz y la estancia 10, que son Satán y Lucifer. Ya Isaac nos ha hablado con respecto a ello. Voy a hacer ahorita en relación al complemento de la plática anterior que di hace un mes sobre los ángeles caídos y en relación a Satán y a Lucifer. Y ya Isaac nos ha hablado sobre esto. Voy a dar nada más algunas y particularidades sobre ello para que lo podamos tener en cuenta y lo podamos entender, lo podemos estudiar, lo pongamos a profundizar. Toda esta enseñanza nos está dando los maestros KH, M y HPV a través de la doctrina secreta que estamos estudiando en este momento con relación a la cuarta raza raíz. Y para ello, y vamos a seguir el método que ellos han seguido, que ya han seguido el método de deductivo desde lo general a lo particular para entender sí, el aspecto particular con relación al todo, a toda la unidad. Entonces vamos a empezar a repasar algunas cosas que ya se han visto, pero para tenerlos presentes para lo que se va a presentar con respecto a estos dos conceptos. Primero tenemos gráficamente el, y el círculo oscuro representando la absolutez, ¿sí? Que es la deidad absoluta.
De ella, sí, este es el espacio abstracto. De este espacio abstracto tenemos el espacio potencial dentro de ese espacio abstracto, ¿sí? Que es el velo, ¿sí? De absolutez para Brahman, la deidad absoluta o Ein Sof, ¿sí? Este es el velo, que se llama sustancia primordial, o la prakriti para los hindúes, Swabhavat para los budistas, ¿sí? Que es la ideación divina oculta en la sustancia primordial, ¿sí? O la mente divina oculta en la sustancia primordial. Y la mente divina se encuentra aquí, oculta, ¿sí? Está presente aquí, todo está presente aquí, pero nada lo puede percibir porque no hay nada que lo pueda percibir, pero ahí está. No quiere decir que no exista, está, ¿sí? O que no está, ahí está, ¿sí? Entonces, son aparecer juegos de palabras, pero analizando el concepto y el significado de esas palabras podemos entenderlo, ¿sí? Muchas veces no estamos acostumbrados, ¿sí? A este tipo de conceptos, ¿sí? Con respecto a ello, ¿sí? Entonces, no podemos poner este círculo blanco dentro del círculo oscuro porque se va a presentar el círculo blanco y no vamos a ver el círculo oscuro, ¿sí? Entonces es una secuencia para que podamos entender. Todo esto es homogéneo, ¿sí? O si es sustancia primordial no diferenciada, es totalmente homogéneo. No hay ningún tipo de diferenciación ahí, ¿sí? Pero tenemos la ideación divina o la mente oculta, ¿sí? Dentro de esta sustancia primordial. Y esta es, ¿sí? La madre inmortal. De ella, ¿sí? Cuando esa ideación divina o esa mente divina, ¿sí? Se activa, ¿sí? Para poder emerger de la sustancia primordial, ¿sí? Aparece este punto dentro de esta sustancia primordial que es el primer logo, ¿sí? Que es el germen en el huevo del mundo. Este es el germen y este es el huevo del mundo, ¿sí? Otra analogía, ¿sí? Para que nuestra mente concreta lo pueda entender, ¿sí? Porque no estamos acostumbrados, ¿sí? A manejar, ¿sí? Conceptos abstractos. Siempre que manejamos conceptos concretos, ¿sí? Antropomorfizados, con forma para poderlo entender. Y por eso no podemos, se nos dificulta mucho, ¿sí? A los que hemos estudiado, nos han enseñado de esta forma, y aprender y concebir esos aspectos abstractos, sin forma. Entonces de ahí emergen, ¿sí? Lo que es, ¿sí? De de este germen del mundo, de este primer logo, el espíritu. Y de esta sustancia primordial, sí, o del huevo del mundo, es la materia. Entonces tenemos espíritu, materia, que es el segundo logo. Es la primera diferenciación, el espíritu del universo, es decir, espíritu, materia como una unidad. Aquí todavía no está presente el espíritu y la materia. Simplemente es espíritu, materia como una unidad, ¿sí? Y entonces ya tenemos aquí el andrógeno, ¿sí? Por un lado el espíritu, por un lado la materia. Por un lado, desde el punto de vista antropomórfico, ¿sí? Tenemos al aspecto masculino, que es el espíritu, y al aspecto femenino, que es la materia. Entonces están dos formando una unidad. De ella viene lo que es la segunda diferenciación, ¿sí? Que es el tercer logo. Segunda diferenciación, el alma del mundo universal, espíritu y materia. Ya está presente, ¿sí? Que la deidad manifestada. Y aquí tenemos la deidad absoluta,
sí, aquí ya tenemos, sí, esa deidad que se ha manifestado a través de todo este proceso en el tercer lobo. Y aquí tenemos precisamente el espíritu y la materia, sí, llevando a cabo este proceso, ¿sí? Que el espíritu, sí, que encontramos la ideación cósmica y Fohat, conjuntamente con Osagi, que son, sí, las primeras, podemos decir, potencias, sí, fuerzas, no son seres, sí, que son capaces, sí, de percibir, sí, esa ideación cósmica o ese pensamiento cósmico, que no es lo mismo, sí, que el pensamiento absoluto, ¿sí? O el pensamiento divino, ¿sí? Sino aquí ya quiere, a través de esa diferenciación, ¿sí? La ideación cósmica, conjuntamente con Usagi, más, ¿sí? La sustancia cósmica, llevando este proceso de manifestación, ¿sí? De lo que ya viene aquí, todo está aquí, nada está fuera de aquí, ¿sí? Y presentándose, ¿sí? Sí, esta operación. ¿Sí? ¿Sí? El espíritu, la materia. Entonces tenemos a los ágiles que ya perciben esta ideación cósmica, ¿sí? Toman las ideas que están en esa ideación, o sea, esos prototipos, esas instrucciones que están en esa ideación proveniente de la mente divina, ¿sí? Y a través de Fohat lo imprime en la sustancia cósmica, dando por origen lo que llamamos las leyes de la naturaleza, ¿sí? Y los 7 planos, ¿sí? De conciencia, ¿sí? El universo o el cosmos manifestado. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos planos de conciencia, no solamente son planos de conciencia, porque en el aspecto y concepto de plano está implícita la materia, ¿sí? Ya impregnada, sí, sí, por Fohat de esa ideación cósmica, que es la conciencia. ¿Sí? Entonces está presente aquí esa dualidad de espíritu-materia. Y en todo el universo, en cada uno de esos 7 planos del universo manifestado. ¿Sí? Desde el punto de vista hindú, ¿sí? Tenemos que Absolutes es para Brahman. ¿Sí? Brahma, el neutro, es el primer logo, y Brahma es el tercer logo. Entonces, este es el proceso que se lleva, todo está aquí y desemboca en la diferenciación espíritu y materia para llevar a cabo este proceso y dar origen al universo y al cosmos manifestado. Y está aquí como planos de conciencia, está presente, sí, tanto el espíritu como la materia. Por eso son planos de conciencia. ¿Sí? Entonces esa dualidad de espíritu-materia está presente aquí, en diferentes gradaciones. ¿Sí? Y aquí tenemos y los planos de conciencia cósmicos. Tanto este se refiere al sistema, nuestro sistema solar, como al cosmos o al universo, ¿sí? En su totalidad. Como, como dice el aforismo, lo que es arriba es abajo. Entonces tenemos, sí, la envoltura átmica, que es el séptimo principio universal, ¿sí? Que es el espíritu, ¿sí? Y luego ya tenemos, sí, los 6 aspectos, sí, de envoltura átmica. Alaya como planos de conciencia cósmico, Alaya el sexto, Mahat el quinto, Fohat el cuarto, Shiva el tercero, el astral el segundo y el Pakrakriti o el plano físico el primero. ¿A qué viene esto? Sí, que de lo que vimos del proceso anterior, tenemos en este polo de Alaya, espíritu-materia, y en el polo de Prakriti, materia-espíritu. Están presentes los dos, nada más que en este polo superior, sí, desde Alaya, sí, es Alaya, hasta este polo inferior que es Prakriti se manifiesta de esta manera, o se presenta de esta manera. Sí, espíritu, materia. La materia espiritualizada, ¿sí? Y en este plano, en el aspecto inferior tenemos, ¿sí?
al espíritu densificado o al espíritu cristalizado. Y aquí tenemos de espíritu materia, materia espíritu, las diferentes gradaciones de ello. Está presente, sí, sí, la dualidad. Y entonces, para ver el concepto que vamos a empezar a ver con respecto a Satán, vemos, sí, la materia es el reflejo o el espejo del espíritu, sí, aquí, a este nivel. En el plano de máxima densidad de la materia, sí, el espíritu es el espejo de esta materia. Entonces, sí, viendo las cosas como su complemento o su oponente, ¿sí? Tenemos que la materia es el oponente o el complemento del espíritu. Y a este nivel tenemos que el espíritu es el complemento o el opuesto de la materia. ¿Sí? Pero los dos están presentes. ¿Sí? Aunque estamos aquí en el aspecto más denso, sí, el espíritu está presente. Y aquí, aunque estemos en el aspecto más espiritual, la materia también está presente. Entonces, debemos de tener en cuenta esto en el universo manifestado y en nuestro sistema solar. ¿Sí? Está presente esa dualidad y sus opuestos. En este caso, el opuesto del espíritu es la materia, y aquí en el polo inferior, sí, el espíritu sí, es el opuesto de la materia. ¿Sí? Entonces, debemos de entender precisamente esta situación por los conceptos que vamos a manejar con respecto a Satán. Y entonces tenemos, sí, esta frase en latín: Demon es Deus inverso. Traducirlo al español, sí, significa el diablo es Dios invertido, o el demonio es Dios invertido, porque es el opuesto de. A esto se refiere que el diablo es el opuesto de Dios, ¿sí? Pero están formando una unidad, como ya lo vimos. No están aparte o independientes unos de otros. Esta frase simbólica, en su múltiples formas, es sin duda la más peligrosa iconoclasta. Es decir, iconoclasta significa el rechazar o el rechazo al culto de algunas imágenes. En este momento, generalmente se asocia a imágenes sagradas. ¿Sí? Sí, es decir, se rechaza la antropomorfización. Y frente a todas las religiones dualistas posteriores, o más bien teológicas, y especialmente a la luz del cristianismo. Sin embargo, no es justo ni correcto afirmar que el cristianismo es el cristianismo el que ha concebido y dado origen a Satanás, porque no es así. ¿Sí? Como adversario u opuesto, es decir, el poder opuesto necesario para el equilibrio y la armonía de las cosas en la naturaleza, le hace el universo manifestado como la sombra para resaltar aún más la luz. ¿Sí? ¿Sí? Porque si no hay sombra, no se resalta la luz, no hay cómo contrastarlo. ¿Sí? Como la noche para resaltar el día y como el frío para apreciar más el calor. Satanás siempre ha existido, ¿sí? Como lo vimos en el esquema anterior, está, sí, sí, en la deidad absoluta, ¿sí? El círculo oscuro, sí, y en la aurora de las manifestaciones, precisamente, sí, ese círculo blanco, sí, la sustancia primordial no diferenciada que es homogénea. Siempre ha existido. La homogeneidad es una e indivisible. ¿Sí? En este aspecto expectante, sí, como no está diferenciado, no está dividido. Es una unidad homogénea, nada más. Es el espacio, nada más que el círculo oscuro es el espacio absoluto, ¿sí? O el espacio abstracto, y el círculo blanco es el espacio potencial, ¿sí? Dentro de el espacio abstracto absoluto.
y es el espacio potencial porque sí va a dar origen que en este estado como potencialidad pasivo al estado activo como potencia, que es el universo manifestado, ¿sí? En la heterogeneidad o la diferenciación. Por eso dice, Satanás siempre ha existido. Nada más que un concepto para los conceptos que ya manejamos en el esquema anterior. ¿Sí? O sea, sí, es una analogía. Pero si el uno y absoluto homogéneo no es una mera figura retórica, y si la heterogeneidad, ¿sí? Es decir, lo diferenciado en su aspecto dualista, como ya lo vimos, espíritu-materia, es su engendro, su sombra bifurcada o reflejo, entonces incluso esa homogeneidad divina debe contener en sí misma la esencia tanto de lo que nosotros conocemos como el bien y el mal. El bien viene siendo el aspecto del espíritu y el mal viene siendo el aspecto de la materia. Sí, es el aspecto abstracto, pero hay que entender precisamente, está presente, sí, está presente ahí tanto el aspecto del bien o espíritu como el mal, sí, o la materia. Ya en el universo manifestado, sí, sí, como esa sustancia ya heterogénea, diferenciada. Entonces son otros nombres, sí, para la materia y para el espíritu. Pero nada más que se ha manejado de esta forma. No hay bien ni mal por sí mismo. ¿Sí? Si Dios, sí, entre comillas, es absoluto, infinito y la raíz universal, raíz de todo y de toda luz en la naturaleza y en su universo, entonces viene la pregunta obligada, ¿de dónde viene el mal o el diablo si no es de la misma matriz dorada de lo absoluto? Sí, proviene de lo mismo, sí, no está fuera de ello, está ahí. Sí. Por lo tanto, estamos obligados a aceptar la emanación, sí, del bien, del mal, del espíritu, la materia, del agato daimon y cacodaimon. Sí, desde el punto de vista, sí, griego, como ramificaciones del mismo tronco del árbol del ser. Sí, o resignarnos a lo absurdo de creer en dos absolutos eternos. Sí, si vemos que el bien está por un lado y el mal está por otro lado, entonces, sí, entonces a eso se está refiriendo, el absurdo de creer en dos absolutos eternos. Sí, entonces el bien y el mal, el espíritu y la materia, sí, están dentro de lo que es, sí, la deidad absoluta, sí, y que se manifiesta a través de la deidad manifestada, sí, o diferenciada. Entonces, es un proceso natural, ¿sí? Como lo estamos viendo en este momento. ¿Sí? Al tener que remontarnos al origen mismo de la mente humana, ¿sí? Es decir, cuando ya selló la mente, ¿sí? En la tercera raza raíz, ¿sí? Entonces tenemos que remontarnos al origen mismo de la mente humana para encontrar el origen de la idea. Es justo entre tanto rendir homenaje incluso al proverbial diablo, ¿sí? Le hace Satán, ¿sí? No el diablo, ¿sí? Teológico, ¿sí? De las religiones monoteístas. A eso se está refiriendo. La antigüedad no conocía ningún dios del mal, aislado, total y absolutamente malo. ¿Sí? No, no se conocía. ¿Sí? El pensamiento pagano representaba el bien y el mal como hermanos gemelos nacidos de la misma madre, la naturaleza, es decir, el universo manifestado, el cosmos manifestado. ¿Sí? Tan pronto como ese pensamiento dejó de ser arcaico, la sabiduría también se convirtió en filosofía. ¿Sí?
Al principio, los símbolos del bien y del mal eran meras atracciones, ¿sí? Meras atracciones, ¿sí? La luz y la oscuridad, espíritu y materia, lo homogéneo y lo heterogéneo, ¿sí? Luego, sus tipos se eligieron entre los fenómenos cósmicos periódicos más naturales y recurrentes, ¿sí? Que el ser humano podría percibir con sus cinco sentidos físicos, el día y la noche o el sol y la luna, por ejemplo. Entonces se crearon las huestes, ¿sí? 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 Las huestes o ejércitos, por decirlo, un conjunto de, ¿sí? ¿Sí? Deidades solares, por un lado, y por otro lado de deidades lunares, para representarlo, ¿sí? Los solares son el aspecto espiritual y los lunares el aspecto material. ¿Sí? Y el dragón de las tinieblas se contrapuso al dragón de la luz, como se menciona en las estancias 5 y 7, ¿sí? Del libro 1 Cosmogénesis. Entonces, el dragón de las tinieblas son las huestes, ¿sí? De las deidades lunares, ¿sí? Y el dragón de la luz son las huestes de las deidades solares, ¿sí? De la materia, ¿sí? Y del espíritu. La hueste de Satanás, ¿sí? Es decir, la hueste, ¿sí? De las tinieblas, de la materia, es un hijo de Dios, no menos que la hueste de los al fin. Estos hijos de Dios, ¿sí? ¿Sí? Mencionado en la Biblia, ¿sí? Que vienen a presentarse ante el Señor, su Padre, ¿sí? Véase yo, ¿sí? Dos. Entonces son lo mismo, ¿sí? Son gemelos con sus diferencias, uno con respecto, ¿sí? A las tinieblas y el otro con respecto a la luz, uno con respecto a la materia y otro con respecto eh, al espíritu, ¿sí? O uno con respecto al mal y otro con respecto al bien. Son sinónimos. Los hijos de Dios se convierten en ángeles caídos solo después de percibir que las hijas de los hombres eran hermosas. Y en Génesis 6. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? ¿Sí? Los hijos de Dios, ¿sí? En su aspecto de deidades solares, se convierten en ángeles caídos y solo después de que percibieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Hijas de los hombres. Se está refiriendo, sí, a la materia. Y en este caso, sí, al aspecto material, sí, en la cual, sí, esos ángeles caídos que ya vimos que son, sí, los Kumaras, Anipatas o Manasaputra, se activaron y nos dieron manas, la mente. ¿Sí? ¿En qué? Sí, en este receptáculo, sí, que eran, sí, las hijas de los hombres eran hermosas. El aspecto físico, el cuerpo físico, sí, tanto sí, como nosotros lo podemos concebir actualmente, pero no había mente en ese momento. Entonces, los ángeles caídos sí están entrecomillados, sí, porque es una alegoría. Y aquí el concepto, como lo vimos hace un mes, ¿sí? Con respecto a los ángeles caídos, es, ¿sí? Ellos tenían que descender por la ley karma, ¿sí? Para activar y dar la mente, ¿sí? A esa, ¿sí? ¿Sí? A ese ser humano, entre comillas, ¿sí? Que son las hijas de los hombres, ¿sí? Para poder, ¿sí?
activar la mente y dar la mente. Necesitaban este receptáculo físico para ir y para unir para el aspecto físico, el aspecto inferior, con el aspecto espiritual y representado por la mónada Atma Buddhi. Y entonces Mana es y el puente entre la mónada Atma Buddhi y en el aspecto inferior y el cuaternario inferior. A esto se está refiriendo él. ¿Y por qué? Por ley kármica, estos hijos de Dios tuvieron que descender a la materia, porque tuvieron que dar la mente al ser humano en la tercera raza raíz. Porque ahí nos lo están diciendo, para que se perfeccionen. Porque Mana tiene que perfeccionarse, tiene que evolucionar y transformarse para perfeccionarse voluntariamente, gradualmente, a través, del cuaternario inferior, para poder alcanzar la sabiduría que se encuentra, en la morada que conocemos como Atma Buddhi. Pero todo ese proceso que tiene que llevarse a cabo. Entonces, aquí lo importante de esto es, Mana, la mente, los Kumaras, Anipatas, Manasaputras, están teniendo su propia evolución como jerarquía. Y para ello, todas las constituyentes del ser humano como principio, se están integrando precisamente para él. Por eso es muy importante la mente en el ser humano, para el crecimiento y desarrollo espiritual del ser humano. Entonces, no hay que dejarle de lado a la mente, dejando que nada más es pura intelectualidad, no lo es. Porque si no activamos, no pensamos, no asociamos ideas, estamos negando y no estamos facilitando la evolución de la mente, en este caso la mente inferior, que forma parte de la mente superior. Todo esto se refiere precisamente a ángeles caídos que tuvieron que descender a la materia por ley kármica, para su evolución, en contacto, con la materia. En la filosofía india, los suras, es decir, los dioses, se encuentran entre los dioses más antiguos y brillantes y se convierten en asuras, no dioses, solo cuando son destronados por la zona fantasía, Brahman. ¿A qué se está refiriendo esto? Con respecto, a que esos dioses, cayeron o descendieron en la materia, por la ley karma. Y al caer, del aspecto, espiritual, que eran dioses, al aspecto de la materia, se volvieron no dioses, asuras. A eso se está refiriendo, cuando dice son destronados por la fantasía brahmánica, como son presentados, en los Puranas, por ejemplo, con alegoría. Entonces, Satanás nunca asumió una forma antropomórfica e individualizada, hasta ese entonces, hasta que el hombre creó un Dios personal único, como las religiones monoteístas. Y entonces, solo como una cuestión de primera necesidad, al principio. Se necesitaba una pantalla, es decir, un chivo expiatorio que explicara la crueldad, los errores y la injusticia demasiado evidente perpetrada por aquel a quien se le atribuía la perfección, la misericordia y la bondad absoluta, el Dios entrecomillado. Entonces necesita un chivo expiatorio. ¿Cómo es posible que aquel que se le atribuye la perfección, la misericordia y la bondad absoluta, estuviera presente en ella la crueldad, los errores
y la injusticia demasiado evidente para todos los seres humanos. Este fue el primer efecto kármico de abandonar un panteísmo filosófico y lógico para construir como apoyo para el hombre perezoso, ¿sí? Que es lo que hicieron las religiones monoteístas, ¿sí? Construir como apoyo para el hombre perezoso, ¿sí? Que no quiere asumir su responsabilidad y que no quiere, ¿sí? Pensar, analizar y trabajar y profundizar, ¿sí? Porque hay alguien a quien le puede achacar todo es culpa del diablo, ¿sí? Por ejemplo, yo no tengo responsabilidad, es el diablo, ¿sí? Un chivo expiatorio. Entonces, sí, como dice la señora Blavatsky, ¿sí? Una frase que debemos de tomar en cuenta. ¿Sí? La teosofía no es para perezosos mentales, ¿sí? Porque tenemos que, ¿sí? Echar mano, ¿sí? De nuestra mente, ¿sí? Y no nada más hacer por hacer, porque así se nos dice, ¿sí? Sin ser autoconsciente de lo que estamos haciendo, llevando a cabo. Por eso tenemos mana, ¿sí? Para hacer las cosas conscientemente. Y nos demos cuenta cada uno de nosotros de lo que estamos haciendo, cómo estamos haciendo, sí, por ejemplo, sí, el bien hacia otros, sí, la ayuda a los otros, sino nada más como autónomo, como autómata, inconscientemente. Sí. Entonces, por eso, para construir como apoyo para el hombre perezoso, un Padre misericordioso en el cielo, cuyas acciones diarias y cada hora como natural, ¿sí? Un término en latín, ¿sí? Indicando la naturaleza, haciendo lo que la naturaleza hace, nada más, ¿sí? Es decir, la madre hermosa, pero fría como el hielo, nada más, ¿sí? La pura materia, ¿sí? Desmienten la suposición. Esto condujo a los gemelos primigenios, ¿sí? En sus concepciones, ¿sí? De la antigüedad, ¿sí? A estos gemelos primigenios, Osiris Tifón, ¿sí? Con los egipcios, Ormat, Arimán, ¿sí? Como los zoroastrianos, y finalmente Caín y Abel, ¿sí? En la Biblia, con los hebreos. ¿Sí? Y en su aspecto general, el tutti quanti, ¿sí? Un término latín que significa todo, ¿sí? Todos los contrarios que podemos ver en cada una de las filosofías, ¿sí? Sí, en toda la antigüedad, ¿sí? Los contrarios. Habiendo comenzado siendo sinónimo de naturaleza, ¿sí? Esto es lo importante que debemos nosotros entender. Habiendo comenzado siendo sinónimo de naturaleza, Dios, entrecomillado, el creador, terminó siendo considerado su autor. ¿Sí? Y no es así. Pascal resuelve la dificultad con gran astucia. La naturaleza tiene perfecciones para mostrar que es imagen de Dios, ¿sí? Y defectos para mostrar que solo es su imagen, dice, ¿sí? Entonces, la naturaleza es la imagen de Dios, ¿sí? Y los efectos que se encuentran en la naturaleza simplemente muestran que es la imagen, ¿sí? El reflejo ¿sí? De Dios, entrecomillado. Ya sabemos que el Dios entrecomillado es el tercer lobo, ¿sí? Refiriéndose, ¿sí? A los a la jerarquía creadora, ¿sí? Los Sagi en el cosmos con K o los Yani Buda en el cosmos con C en nuestro sistema solar. Entonces, dicen dragones y otros ángeles caídos se describen en otras partes de esta obra.
Bastarán unas pocas palabras sobre el tal calumniado Satanás. Lo que el estudiante hará bien es recordar que para todos los pueblos, excepto las naciones cristianas, el diablo no es, hasta el día de hoy, una entidad peor que el aspecto opuesto de la naturaleza dual del llamado creador. Esto es natural, ¿sí? Es decir, la materia, ¿sí? Sí, el aspecto diferenciado, el aspecto heterogéneo. Nada más, ¿sí? A esto es lo que se le llama el mal, y ese es el origen del mal, ¿sí? La heterogeneidad, ¿sí? La diferenciación del homogéneo. No se puede afirmar que Dios es la síntesis de todo el universo, omnipresente, omnisciente e infinito, para luego separarlo del mal, ¿sí? Como hacen sí, las religiones monoteístas. Como hay mucho más mal que viene en el mundo, se deduce lógicamente, o bien Dios debe incluir el mal, o bien ser la causa directa del mismo, o bien renunciar a su pretensión de absolutismo. Sí, porque no puede ser absoluto en su aspecto de reposo si el mal y el bien no está presente en él, porque no está separado. Los antiguos lo entendían tan bien que sus filósofos, ahora seguidos por los cabalistas, definían el mal como el revestimiento de Dios o del bien. Demon es Deus inversus, ¿sí? El demonio o el diablo es Dios invertido. Es un adagio muy antiguo. De hecho, el mal no es más que una fuerza ciega antagonista en la naturaleza. Significa reacción, oposición y contraste. Sí, sí. El mal no es más que una fuerza ciega antagonista en la naturaleza. Es reacción, oposición y contraste. Malo para algunos, bueno para otros. No existe el mal en sí mismo, por sí mismo. Solo la sombra de la luz, sin la cual la luz no podría existir, ni siquiera en nuestras percepciones. Sí. Si no hay sombra, no podemos percibir la luz. Sí. Y si no hay luz, no podemos percibir la sombra. Sí. Si el mal desapareciera, el bien desaparecería también con él en la tierra. Es decir, el viejo dragón, ¿sí? Era puro espíritu antes de convertirse en materia. Era pasivo antes de volverse activo. ¿Sí? Es decir, ¿sí? ¿Para qué el, el dragón, el puro espíritu, sí, que era pasivo, se volviese activo? Debería de estar presente la materia. Sí, Satán. En todas partes las especulaciones de los cabalistas tratan el mal como una fuerza antagónica, pero al mismo tiempo esencial al bien, esencial al bien, ya que le da vitalidad y existencia que de otro modo nunca podría tener. Sí, no habría vida posible en el sentido mayábico, es decir, sí, de la ilusión, sí, como espejo de la realidad, sí, sin la muerte, ni regeneración, ni reconstrucción, ni destrucción, porque sin la muerte no hay regeneración, no hay reconstrucción, sí, sin esta destrucción, sí, representado por la muerte. Y este está en el primer tomo 1, ¿sí? En la edición original de 1888, ¿sí? Con respecto a esto el aspecto, sí, metafísico, filosófico, con respecto, sí, al opuesto que es Satanás. ¿Sí? Es algo totalmente normal, ¿sí? Si lo vemos
y desde ese punto de vista y no desde el punto de vista teológico. Entonces, en el Zohar habla del fuego negro, que es la luz, sabiduría absoluta, y el círculo oscuro, y absolutez o absolutidad, y Ein Sof para Abraham. Aquellos que impulsados por viejos prejuicios teológicos puedan decir, pero los asuras, sí, sí, los no dioses, son los devas rebeldes, los oponentes de los dioses, por lo tanto, demonios y espíritus del mal, se les responde, sí, y antes de que respondamos, sí, nos podemos responder ya nosotros mismos con respecto a lo que nosotros ya vimos anteriormente. ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Sí, pero los asuras son, sí, son los devas rebeldes, los oponentes de los dioses. Por lo tanto, demonios y espíritus del mal, se les responde. La filosofía esotérica no admite ni el bien ni el mal, sí, por sí mismo o en sí mismo, pero como existentes independientemente de la naturaleza, no están independientes, sí, en la naturaleza, forman una unidad, sí, están incluidas en esa naturaleza. La causa de ambos se encuentra en lo que respecta al cosmos, nuestro sistema solar, en la necesidad de los contrarios o contrastes, y en lo que respecta al hombre, en su naturaleza humana, su ignorancia y sus pasiones, como lo vamos a ver con respecto a Lucifer. No hay demonios ni seres totalmente depravados, como tampoco hay ángeles absolutamente perfectos, aunque puede haber espíritus de la luz y de la oscuridad. Así Lucifer, el espíritu de la iluminación intelectual, entre mayúsculas y con mayúsculas, y la libertad de pensamiento, ¿sí? Ese es Lucifer, el espíritu de la iluminación intelectual y la libertad de pensamiento, ¿sí? Es metafóricamente el faro, ¿sí? O la luz que guía al hombre para encontrar su camino a través de las rocas y los bancos de arena de la vida, ya que Lucifer es el logos en su aspecto más elevado, ¿sí? El logos, ¿sí? En su aspecto masculino, el espíritu, y el adversario en su aspecto más bajo, ambos reflejados en nuestro ego, es decir, mana, nuestro quinto principio. Lactancio, hablando de la naturaleza de Cristo, hace del logos, es decir, la palabra, ¿sí? El hermano primogénito de Satanás, el primero de todas las criaturas. ¿Sí? Y este ya está en el tomo 2 de la Antropogénesis, en la página 162. ¿Sí? Entonces vamos viendo, sí, sí, la interrelación, sí, que hay entre Satanás y Lucifer. El pensamiento divino, sí, está oculto aquí, en este círculo oscuro, sí, que es la mente divina, que también está oculta aquí, sí, y esta deriva primeramente, sí, en el círculo blanco, sí, que es Mula Prakriti, sí, o la sustancia primordial no diferenciada, la sustancia primordial homogénea. De ahí, después de aparecer el punto, sí, aparece el diámetro con respecto al espíritu y la materia, espíritu materia, sí. Entonces, sí, aquí está, sí, esta dualidad como unidad, el hombre celeste, y luego tenemos, sí, la impregnación del espíritu sobre la materia a través de Boja. ¿Sí? Este es el espejo que refleja la mente divina, que es la ideación cósmica, con C, de nuestro sistema solar, la mente universal, ¿sí? O Mahat. Esto es el reflejo, sí, sí, de la mente divina, Mahat, ¿sí? Que conforman lo que nosotros conocemos como el tercer logos o
Brahma. De ahí tenemos los 7 planos de conciencia, que es el espejo del logos. Esto es el logos, el tercer logos como unidad, ¿sí? Como parte final, ¿sí?, de esa diferenciación. ¿Sí? Es el espejo de este logos, ¿sí? El cosmos manifestado, ¿sí? Con K, o el cosmos manifestado con C en caso de nuestro sistema solar. ¿Sí? Es el universo manifestado, ¿sí?, con sus 7 planos de conciencia. Está presente, sí, el espíritu, la materia, ¿sí?, el bien y el mal. Y está constituido por la ideación cósmica, ¿sí?, sí, que es el espíritu-mente, por la energía cósmica, que es Fojad, ¿sí?, y por la materia cósmica, que es igual a esto. Entonces, esto está presente en este espejo de logos, que es el universo manifestado. La ideación cósmica, el espíritu-mente o la mente del espíritu, la energía cósmica, y representado por Fojas, y la materia cósmica. Esto está presente aquí, como espejo también de esto, el pensamiento divino y la mente divina oculta. Entonces, este se refleja en el logos, y el universo manifestado es el espejo del logos, pero ya con sus diferentes diferenciaciones. Entonces ya tenemos Mahat aquí, la mente divina, sí, la mente universal, perdón, la mente universal, porque esta es la mente divina, la mente universal. Y aquí ya vamos a hacer referencia con respecto a Lucifer, ¿sí?, la jerarquía de los ángeles caídos, entre comillas, ¿sí? Ya más específico tenemos a la mente divina, ¿sí?, que se refleja, ¿sí?, y como mente universal, Mahat, ¿sí?, en el tercer logo, y de ahí se deriva, sí, sí, esta jerarquía de Kumara, Anishvatas y Manasaputra, que se encuentran en esa mente universal como hijos de la mente, sí, sí, como mana, sí, manas simplemente. Pero en el aspecto ya de, de encarnación en el ser humano se vuelve dual. Entonces, este mana, sí, el aspecto espiritual, sí, es mana superior, y esto se encuentra en lo que conocemos como Alaya Akacha. Y de esta se deriva su radiación de mana superior, que es mana inferior, y esta está en la luz astral. Y entonces tenemos que la luz astral es el opuesto de Alaya Akacha, ¿sí?, donde se encuentran los aspectos superiores espirituales. ¿Sí? Entonces la luz astral está envolviendo a manas inferior y se está desenvolviendo, ¿sí?, en esta luz astral. Y este es mana superior y mana inferior. Solamente humana bajo 2 aspectos. ¿Sí? Entonces tenemos el aspecto de Satanás, el opuesto, con respecto a la luz, el aspecto espiritual. ¿Sí? En relación con la mente, Mahat y Mana. ¿Sí? Para entender la interrelación que se realizó, ¿sí?, con, con los conceptos que vimos anteriormente. Entonces, tenemos a la serpiente, ¿sí?, entrecomillado, caída de lo alto, de Orson Welles, se le atribuye la posesión de las llaves del imperio de los muertos. ¿Sí? La serpiente caída de lo alto. ¿Sí? Entonces vamos a ver a qué se está refiriendo. Hasta el día en que Jesús la vio caer como un relámpago en el cielo. ¿Sí? Entonces se está refiriendo a los ángeles caídos. ¿Sí? Aquellos dioses, nada superior, ¿sí?, que estaban en la Yakata,
que tuvieron que descender, ¿sí?, al aspecto material que conocemos como luz astral, ¿sí? Y en este aspecto eran Sura, dioses, para convertirse en Asura, no Dios. A pesar de la interpretación católica romana de Cadebatus Fulgur, ¿sí?, me dice lo contrario. Y significa en efecto que incluso los demonios están sujetos al lobo, que es la sabiduría, ¿sí? El tercer lobo, Mahat, pero que como oponente contrario de la ignorancia es al mismo tiempo Satanás o Lucifer. Lucifer, sí, tiene el conocimiento, o se adquiere el conocimiento, pero no tiene la sabiduría. Esto es importante, ¿sí? Porque el conocimiento se desarrolla, sí, a través de lo que conocemos como mana. Y la sabiduría está presente precisamente como un aspecto del logos, sí, que nuestra constitución septenaria es Buddhi, como vehículo el espíritu. Entonces, esto hay que tener por eso la importancia de desarrollar manas en nuestra vida y estar presente el desarrollo de manas. ¿Sí? No nada más, ¿sí?, hacer y llevar a cabo los conceptos morales, ¿sí?, que se nos han inculcado, ¿sí?, en forma inconsciente, sino en forma consciente, ¿sí?, tomando en cuenta mana. Esta observación se refiere a la sabiduría divina, sí, que cae como un relámpago y aviva los intelectos de aquellos que luchan contra los demonios de la ignorancia y la superstición. ¿Sí? Hasta el momento en que la sabiduría, en forma de los espíritus encarnados de Mahat, ¿sí?, Kumaras, Agnipatas, Manasaputra, descendió de lo alto para animar y llamar a la tercera raza a la vida consciente real, ¿sí? Porque solamente mana está la conciencia real, la autoconciencia que mencionamos hace un mes. ¿Sí? La humanidad, si es que puede llamarse así, en su estado animal es insensible. Estaba, por supuesto, condenada a la muerte moral y física. Los ángeles caídos en la generación, ¿sí?, se denominan metafóricamente serpientes y dragones de la sabiduría. Sí, son los Kumaras, Anivastas, Manasaputra, los hijos de la mente, o los hijos de Mahat. Por otra parte, considerando a la luz del Logos, el Salvador cristiano, ¿sí?, ¿sí?, Cristos, ¿sí?, Cristos en su sentido universal, ¿sí?, al igual que Krishna, ya sea como hombre o como Logos, puede decirse que salvó de la muerte eterna a aquellos que querían hacer las enseñanzas secretas, que conquistó el reino de las tinieblas, de la materia, del deseo, el cuarto principio, o el infierno como lo hace todo iniciado. Todo es un proceso para alcanzar esa sabiduría y en lo que llamamos la iniciación. Esto en la forma humana y terrenal de los iniciados, y también porque el Logos es Cristo, sí, sí, en su sentido universal. Ese principio de la naturaleza interior que se desarrolla en nosotros hasta convertirse en el ego espiritual, el ser superior, formado por la unión disoluble de Buddhi, el sexto, y la floración, ¿sí?, espiritual de Mana, el quinto principio. Y este quinto principio es ese principio de nuestra naturaleza interior, ¿sí?, el Cristo es interno, ¿sí? Manas es superior, es el Cristo interno en relación al Logos, que es el Cristo universal. Y con respecto a esto, tenemos la llamada para aclarar las dudas que surgieron algunas, ¿sí?, en el mes anterior, ¿sí?, y que aquí en la doctrina secreta lo enfatiza. No es correcto referirse a Cristo, ¿sí?, ¿sí?,
como un estado de conciencia, no como un ser humano. No es correcto referirse a Cristo, como lo hacen algunos teósofos, como el sexto principio en el hombre, es decir, Buddhi. No es correcto, no se refiere a Buddhi. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Buddhi, ¿sí?, es en sí mismo un principio pasivo y latente, ¿sí?, es decir, el vehículo espiritual de Atma, ¿sí?, inseparable del alma universal manifestada. ¿Sí? Y el alma universal manifestada, ¿sí?, es Alaya, ¿sí?, Alaya Mahat, ¿sí?, es decir, esa sustancia impregnada, ¿sí?, por Fohat con, con el espíritu, a través de los Yani Budas en nuestro sistema solar. ¿Sí? Entonces de Alaya, sí, se derivan esas chispas que es el sexto principio del ser humano Buddhi. Entonces, el alma universal manifestada, Alaya, es el sexto principio universal. ¿Sí? Y Atma, o el espíritu, es el séptimo principio universal. Entonces, solo en unión y conjunción con la conciencia del sí mismo, ¿sí?, es decir, Mana Buddhi se convierte en el ser superior y el alma divina y discriminatoria. Cristo es el séptimo principio, ¿sí?, si es que hay alguno, estrictamente hablando. Exacto. Pero ya sabemos que Atma es una radiación, sí, de absolutez, del círculo oscuro. Por eso dice, si es que hay alguno, ¿sí? Pues el Logos es el Cristo universal y Manas es el Cristo interior. ¿Sí? Y para alcanzar el estado crístico universal, ¿sí?, el, el Cristo interior tiene que unirse a Buddha para alcanzar el estado del Cristo universal, ¿sí?, el Cristo en el tiempo. Y lo vamos a ver más adelante con un esquema. ¿Sí? El Logos es sabiduría pasiva en el cielo, ¿sí?, y sabiduría consciente y autoactiva en la tierra, se nos enseña. Es el matrimonio del hombre celestial con la Virgen del mundo, es decir, la naturaleza, tal como se describe en el Pimandes. El resultado es su progenie, el hombre inmortal. ¿Sí? Cuando el Cristo interno se une al Cristo universal a través de Buddha, el hombre inmortal. Esto es lo que se llama en el Apocalipsis de San Juan el matrimonio del cordero con su novio. Esa esposa se identifica ahora con la Iglesia de Roma debido a las interpretaciones arbitrarias de sus devotos, cosa que es un error, que no es así, ¿sí?, porque es una interpretación arbitraria, conveniente para los devotos. Pero parece no olvidar que su lino, ¿sí?, puede ser fino y blanco por fuera, como el sepulcro blanqueado, pero que la podredumbre que la llena por dentro no es la justicia de los santos, sino más bien la sangre de los santos que ella ha derramado sobre la tierra. Entonces, esto es en relación al Apocalipsis, o lo que llaman revelación. Entonces, el Apocalipsis viene siendo un texto iniciático. Así, la observación hecha por el gran iniciado, sí, en Lucas, que se refería alegóricamente al rayo de la iluminación y la razón, como ya lo vimos, que caía como un relámpago desde lo alto en los corazones y las mentes de los conversos a esa antigua religión de la sabiduría, entonces presentada en una nueva forma por el sabio adepto, sí, Galileo, rindiéndose al Maestro Jesús. Sí. Fue distorsionada hasta quedar irreconocible, al igual que su propia personalidad, y adaptada a uno de los tomas teológicos más crueles y perniciosos que existen. Sí, Satanás.
veas el final de la estancia 11, ¿sí? De esta misma, sí, y tomo 2, o el tomo 3 en español, los mitos satánicos. ¿Sí? Ahora, con respecto a esta llamada, como es muy larga, la voy a poner, ¿sí? En una, sí, diapositiva diferente, para ver a lo que se está refiriendo, ¿sí? Entonces, esto sí, está presentado, sí, en el tomo 2 o en el tomo 3 en español. Sí, tomo 2 en la edición original de 1888. Entonces, la llamada es esta. Para que quede más claro, cualquiera que lea este pasaje de Lucas verá que la observación sigue al informe de los 60, de los 70, que se regocijan de que incluso los demonios, ¿sí? Es decir, el espíritu de la controversia y el razonamiento, o el poder opuesto, ya que Satanás significa simplemente adversario u oponente. Incluso los demonios se someten a nosotros en tu nombre. Sí, ¿y quiénes son nosotros? ¿Sí? Ahora bien, tu nombre significa el nombre de Cristo o Logos, sí, el Cristo universal, sí, o el Espíritu de la verdadera divina sabiduría, a diferencia del espíritu del razonamiento intelectual o meramente materialista, humana, sí. En resumen, está refiriendo aquí al Cristo Logos, sí, universal, como al sí superior, en mayúscula. No es al yo superior, sí superior. Y cuando Jesús comenta a esto que ha visto a Satanás caer del cielo como un relámpago, es una mera declaración de sus poderes clarividentes, notificando entonces que ya lo sabía, y una referencia a la encarnación del rayo divino, es decir, los dioses o ángeles que están en la generación. Sí, los ángeles caídos, entre comillas, los Kumara, Adhispata, Manasaputra. Sí, porque no todos los hombres, esto es algo importante que debemos entender, no todos los hombres de ninguna manera se benefician de esta encarnación, y en algunos el poder permanece latente y muerto durante toda la vida. ¿Por qué? Porque no se ejerce. Prefieren hacer, sí, sí, que pensar, que investigar, que profundizar, que asociar ideas. Sí. Es decir, no hacen un esfuerzo para ello. Por eso quieren latente. Nada más hacen porque dicen que se tiene que hacer inconscientemente, y no son autoconscientes, no desarrollan manos, en pocas palabras. Por eso la señora Blavatsky dice que la teosofía no es para ti, perezosos o flojos mentales. En verdad, nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, como añadió Jesús en ese momento, y menos que nadie la Iglesia aparentemente de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo los iniciados comprendían el significado secreto del término Padre e Hijo, y sabían que se referían, sí, al Espíritu, que es el Padre, y el Hijo al alma en la tierra, sí, humana, el alma humana en la tierra, sí. Porque las enseñanzas de Cristo eran enseñanzas ocultas que solo podían explicarse en la iniciación. Por eso es importante el desarrollo de mana, ¿sí? Porque no puede haber iniciación, sí, de forma autoconsciente, y el desarrollo de las virtudes de forma autoconsciente, sí, a través de la iniciación, si no es a través de mana. Nunca estuvieron destinadas a las masas estas enseñanzas, ya que Jesús prohibió a los 12 ir a los gentiles y a los samaritanos, como en Mateas, ¿sí? 10:8, y repitió a sus discípulos que los misterios del cielo eran solo para ellos, no
para las multitudes. En Marcos 4:11. Sí, por eso no le entendemos a la letra muerta. Sí, que está presente allí. Esa sabiduría que está presente allí, en la Biblia. Y en este caso se está refiriendo al Nuevo Testamento. Entonces, la caída fue resultado del conocimiento del hombre. Por eso se le dice que metafóricamente se le abrieron los ojos. De hecho, el ángel caído, sí, sí, los Kumaras, Anipatas, Tamatraputras, convirtieron, sí, Mana le enseñó la sabiduría y el conocimiento oculto, ya que este último, sí, sí, el ángel caído, este último se había convertido desde ese día en su mana, mente y autoconciencia. Sí, mana, mente y autoconciencia. Y esto es importante desarrollarlo. ¿Sí? Por eso la importancia que nos dan los maestros y la señora Blavatsky con respecto a esto. Pero no quiere decir que nada más es mana que hay que desarrollar, no. Porque ya nos dijo el Mahashohan en su carta que el desarrollo sí, solamente de sí, del conocimiento o de la intelectualidad no nos ayuda a nuestro desarrollo espiritual, sino nos hace caer más en el aspecto de Satanás, de la materia o de la oscuridad. ¿Por qué? Porque no se desarrolla la paz de la mente y la autoconciencia, sí, las virtudes de forma autoconsciente. Van de la mano el desarrollo de esas virtudes, ponerlo en la práctica, con el desarrollo del mana, la mente y la autoconciencia. En cada uno de nosotros ese hilo dorado de la vida continua que se rompe periódicamente en ciclos activos y pasivos de existencia sensual en la tierra y suprasensual en el de Bachán, ¿sí? Está más allá de esos sentidos y físicos existe desde el comienzo de nuestra aparición en esta tierra. Ese Sutrasma es el hilo luminoso de la monada impersonal e inmortal en el que nuestras vidas terrenales o egos evanescentes están entratados como tantas cuentas, ¿sí? Como la hermosa expresión de la filosofía pedántica. ¿Sí? Y ahora está demostrado que Satanás o el dragón rojo o fuego, el señor del fósforo, entre paréntesis, el azufre fue una mejora teológica de las religiones monoteístas, y es decir, Satanás y Lucifer, o portador de la luz, está en nosotros, es nuestra mente, nuestro tentador y redentor, nuestro liberador inteligente y el salvador del animalismo puro. ¿Sí? Sin este principio, el quinto principio, mana, la emanación de la esencia misma del principio divino puro, Mahat, es decir, inteligencia con mayúscula, que irradia directamente de la mente divina, seguramente no sería mejor que los animales. Está en eslocas más posteriores de esta misma tomo 3, incluso el tomo 4 en español, y el tomo 2, sí, en la edición, sí, original, sí, antropogénea. Así la filosofía esotérica muestra que el hombre es verdaderamente la deidad manifestada en sus dos aspectos, el bien y el mal, de espíritu, materia, sí, Lucifer, Satanás, pero la teología no puede admitir esta verdad filosófica. Enseñar el dogma de los ángeles caídos en su sentido literal y haber convertido a Satanás en la piedra angular y pilar del dogma de la redención sería suicida. Y como ya vimos, no puede haber dos absolutos. ¿Sí? Y el mal no está separado del bien. La materia no está separada del espíritu. Una vez que se ha mostrado que los ángeles rebeldes son distintos
de Dios y del Logos, ¿sí? Porque son esa hueste, ¿sí? Esa jerarquía que denominamos, ¿sí? Los hijos de la mente, ¿sí? Anipata, Kumaras y Samanasaputra, ¿sí? En sus personalidades, admitir que la caída de los espíritus desobedientes significó simplemente su caída en la generación en la materia, equivaldría a decir que Dios y Satanás son idénticos. Puesto que el Logos o Dios es el conjunto de esa hueste divina, acusadas de haber caído, se deduciría que el Logos y Satanás son uno mismo. Sin embargo, tal era la verdadera visión filosófica del principio, ahora desfigurado en la antigüedad. Entonces, Logos y Satanás son uno. Sí, el verbo o el hijo, sí, el Logos manifestado, era mostrado en un aspecto dual por los gnósticos paganos. De hecho, era una dualidad en plena unidad. ¿Sí? Y no lo refuerza. ¿Sí? También en el tomo 2, en el tomo de 3 o 4 de la edición en español. ¿Sí? Entonces, vemos cómo está interrelacionado todo esto, ¿sí? En su forma metafísica y en su forma filosófica con respecto a nosotros los seres humanos. ¿Sí? Y muchas veces, ¿sí? Vemos que la primera raza raíz, la segunda raza raíz y parte de la tercera raza raíz son metafísicos. Ya en la parte de la tercera raza raíz ya se vuelve el ser humano físico. En la cuarta raza raíz, sí, es plenamente físico, completo. Y en la quinta raza raíz empieza a ser, sí, menos físico. Vamos en la curva ascendente, ¿sí? Del aspecto de materia-espíritu hasta el aspecto por lo superior de espíritu-materia. ¿Sí? ¿Sí? Este es, sí, sí, todo el proceso que todos vamos siguiendo. Entonces, ya por último, y dando, sí, con respecto a esto, una connotación práctica a nosotros como seres físicos en este plano físico, tenemos a Kama, representado por la voluntad con sus dos aspectos, deseo y emoción. Sí, el cuarto principio. Manas inferior, mente intelecto como quinto principio inferior. Sí, sí, representado por el pensamiento, voluntad, sentimiento, memoria, imaginación e instinto. Y nos dice, tanto la voluntad como el deseo, se está refiriendo la voluntad de mana como el deseo de Kama, ¿sí? ¿Sí? Son creadores absolutos que forman al hombre mismo y a su entorno. Pero la voluntad crea de forma inteligente, la voluntad de manas, mientras que el deseo lo hace de forma ciega e inconsciente, la voluntad de Kama. El hombre, por lo tanto, se crea a sí mismo a imagen de sus deseos, a menos que se cree a sí mismo, o sea, que lleve a cabo la creación de sí mismo a semejanza de lo divino a través de su voluntad, el Hijo de la Luz, la voluntad de Mana. Tu tarea es doble, despertar la voluntad de Mana, convertirla en gobernante absoluto dentro de su cuerpo, ¿sí? Es decir, autoconscientemente, esa voluntad autoconsciente, y paralelamente purificar el deseo. Y es fortalecer esa voluntad en forma autoconsciente y purificar el deseo de mana. Entonces es doble. El conocimiento, ¿sí?, que nos da este aspecto de mana inferior, la mente, intelecto, la inteligencia, representado por estos aspectos en ellos, ¿sí?, de la cual se obtiene conocimiento, se profundiza, ¿sí?, y se contrasta. Entonces, el conocimiento y la voluntad son las herramientas para llevar a cabo esta purificación. Es decir, tenemos que, ¿sí?,
poner activa todos estos instrumentos de mana inferior y por la mente o el intelecto, ¿sí? Para llevar a cabo esa purificación, ¿sí? Y este es un artículo que escribió H.P. Blavatsky llamado La voluntad y el deseo. Aquí están las referencias tanto como en la revista Lucifer, ¿sí? Como los escritos coleccionados en el volumen 8, a página 109 en inglés, página 81 en español. Teniendo también en cuenta el mismo esquema, sí, en otro artículo relacionado con ello que se llama El deseo puro o el deseo purificado, sí, H.P. Blavatsky nos dice lo siguiente: cuando el deseo es puramente abstracto, cuando ha perdido todo rastro o matiz del yo, ¿sí? Entonces se ha vuelto puro este deseo, sí, porque este aspecto, sí, del yo está íntimamente, extremadamente relacionado, sí, sí, con el deseo y la emoción en cambio. Entonces, cuando ha perdido todo rastro matiz del yo, entonces se ha vuelto puro. El primer paso hacia esta pureza es matar el deseo por las cosas materiales, ya que estas solo pueden ser disfrutadas por la personalidad separada. Sí, entiéndase, esta es la personalidad separada. Sí. El segundo es dejar de desear para uno mismo, sí, e incluso atracciones como el poder, el conocimiento por el conocimiento mismo, el amor, la felicidad o la fama, ya que al fin y al cabo no son más que el puro egoísmo. Es egoísmo. ¿Sí? Yo quiero o deseo ayudar. ¿Sí? Pues ya está presente el yo. El quiero o el deseo, está presente el deseo. ¿Sí? Está presente el quinto principio inferior y el cuarto. Entonces, la percepción intuitiva, sí, facilitada por manas inferior, ¿sí? Con la comunicación con mana superior, ¿sí? Porque precisamente esa es la razón de desarrollar las intuiciones del ser humano, tener contacto con nuestro mana superior, ¿sí? Capta la verdad positiva de que la satisfacción solo se puede alcanzar en el infinito, es decir, con la unión con el Logos universal o el Cristo universal. La voluntad convierte esa convicción en un hecho real de la conciencia hasta que finalmente todo deseo se centra en lo eterno, en el Cristo universal como, sí, como un estado de conciencia, sí, centrado en lo eterno. El artículo es Deseo Purificado, también en Lucifer y en los escritos coleccionados, volumen 8, página 129 en inglés y página 94 en español. Y por último, aterrizando esto, que tenemos, sí, a nuestra triada superior, Atma Buddhimana, superior, a Manas inferior con Kama o Kama Mana, sí, formando esta unidad, Prana, Linga Charira y Stula Charira. Es decir, Prana la vitalidad, Linga Charira el cuerpo astral y Stula Charira el cuerpo físico, unido por el Antaskarana. ¿Sí? Entonces, cuando se purifica, ¿sí?, el deseo y cuando la voluntad, ¿sí?, ¿sí?, de manas inferior, ¿sí?, guía a ese deseo hacia mana superior y hacer esa purificación, dicen, no es aniquilación, es purificación, ¿sí? Es decir, espiritualización, ¿sí?, de mana inferior y del deseo. ¿Sí? Entonces ocurre lo siguiente. Este triada superior se vuelve el cuaternario superior. Atma Buddhi, mana superior y mana inferior. Ya sí desembarazándose del cuarto principio Kama. O sea, ya desligándose de estos aspectos inferiores. Y esta es la tetractis de Pitágoras. ¿Sí? Quedando
una triada inferior en lugar del cuaternario inferior, Kama, entonces se une a Prana, ¿sí? Linga Charira, el cuerpo astral, y Stula Charira, el cuerpo físico. Y esto ocurre en vida, a través de la iniciación, que ya mencionaba. Esquemáticamente podemos verlo de esta manera. El triángulo azul con el vértice superior es mana superior, ¿sí? El triángulo verde con el vértice inferior es mana inferior, ¿sí? Y este se la atascarán a través de la iniciación, ¿sí? Y el desarrollo autoconciencia de las virtudes conocidas como paramita en la voz del silencio, ¿sí? Obtenemos la unión, ¿sí? De mana inferior con mana superior. Y después de alcanzar el estado crístico interno, el estado crístico interior, es decir, el Crestos, el hombre purificado, ¿sí? Se une a Cristo, ¿sí? Está alcanzando el estado, ¿sí? De conciencia llamado el Cristo interno. Y ya posteriormente, a través de ese desarrollo de mana superior, ¿sí? Se une a Buddhi, que Buddhi es el vehículo de Atma, y el Buddhi es el vehículo de esa sabiduría. Entonces, mana, con mana inferior, alcanza la sabiduría, y Buddhi, que es inconsciente, alcanza la autoconsciencia. Entonces, mana, sí, alcanza la sabiduría, y Buddhi se convierte en autoconsciente. ¿Sí? Este es el yo espiritual. ¿Sí? Para posteriormente alcanzar lo que conocemos, ¿sí? El estado crístico, ¿sí? Universal del logo en el espacio. Muchas gracias. Gracias a ti, Oscar. Magnífica presentación, me encantó. Creo que es explicativa con los diagramas y los comentarios que has hecho. Pero vamos a ver si hay alguien que desea hacerte alguna pregunta, si estás de acuerdo. Claro que sí. A ver, Sí. sí, está Enrique Choi. Adelante, Enrique. Doctor Oscar, mi pregunta va asociado a ese aspecto Lucifer, ¿no? Ese aspecto Lucifer, digamos, que estaría en fuera de ese espíritu, o sea, estaría en los gunas, o estaría instalado en el conocedor, no sé, en Atma. Bien, bien. Sí. Lucifer como mana superior, ¿sí? No está relacionado con los trigunas o con las tres gunas. Manas inferior sí. ¿Mm? El aspecto que está en relación con la luz astral, ¿sí? Y con la materia sí está sujeto a las trigunas, a las tres gunas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esto es precisamente lo que tenemos que ver, porque mana superior, ¿sí? Lucifer, ¿sí? El ángel de la luz, ¿sí? No está en relación con la luz astral o con el aspecto material, Satanás, que esto nada más está en relación, ¿sí? A través e indirectamente a través de manas inferior. Porque manas, como lo vimos en el esquema, está en una relación, ¿sí? De una localidad que llamamos Acacha Alaya, el sexto principio universal o el alma universal. Y el alma universal, ¿sí? Como tal, ¿sí? Es un vehículo del séptimo principio universal, que es el espíritu o Atma. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, ¿sí? Porque es la materia más sutil desde dentro de lo que es el universo manifestado, Alaya, ¿sí? Entonces, el Mahat ya está, ¿sí? Ya está relacionado con esos tres gunas, ¿sí? Entonces,
es nada más ver, ¿sí?, el sexto principio universal, que es Alaya, que ha sido impregnado ¿sí?, por Mahat, por el espíritu mente, a través de Foja. ¿Sí? Entonces, cuando sucede esa operación, ¿sí?, se da, sí, origen a lo que es el universo o el cosmos manifestado, y ahí ya está presente, sí, en todo su esplendor las tres gunas. Sí. Ahora bien, podemos decir, pero si el sexto principio universal, Alaya, sí, ya es un vehículo, ya es parte ya no es espíritu puro, ya es un vehículo, por lo tanto es algo de materialidad, está sujeto a las gunas, sí, en forma estricta podríamos decir que sí, pero en forma relativa no. ¿Sí? Estrictamente, sí, todo lo que está manifestado, lo que está diferenciado, está sujeto a las tres gunas. Sí, nada más que aquí prevalece lo que se llama supersattva. ¿Sí? ¿Sí? No nada más sattva, sí, como parte de las trigunas en el universo manifestado. ¿Sí? Entonces, pero ya es otra situación para entender esto desde el punto de vista, sí, de las filosofías hindúes, incluyendo la Vedana. Entonces, sí, no sé si con esto te pude aclarar, sí, esta duda que tienes, o que te tenías, o que todavía tienes, Enrique. Y ya lo comprendí, doctor. Muchas gracias. A ti, Enrique. Después está, Pero creo, Abel, sí. sí, perdón, Isaac, adelante. No, creo que él sí, pero Abel, sí. Ujú. Bueno, ya no hay Él más sí, preguntas. él sí estaba, él sí. Solo quería reafirmar una... Hola, amor. Es que justo vienen los nietos, perdón. Sí. Quería reafirmar si realmente cuando cada cuerpo se refracta en su vehículo inferior, pues siempre es una cuestión de un reflejo, porque es mayábico, ¿no? En todos los estratos, quiero decir, en todas las manifestaciones, en la manifestación. ¿Cuál es la pregunta? Si todo es... Sí, todo, a veces le llamamos vehículos, ¿no? Que lo de arriba empieza a manifestar, se puede manifestar a través de su vehículo. Pero partiendo de la base que todo es lo que yo entendí de lo que tú explicaste, ¿no? Que todo es un reflejo, ¿no? Un espejo, o sea, que está invertido, quiero decir, a nivel como si fuera metafísico o físico, ¿no? Si es, ¿no? Entonces, si siempre somos todo reflejo, ¿no? Sí, Nunca somos, okay. hasta que no ascendemos no podemos ser lo absoluto, bueno, desde ya, pero que cada paso no es conquistar un principio, pero ahí también seríamos un reflejo de lo anterior hasta la absolutez. Ok, bueno, Uno, aquí hablamos como reflejo para que pueda entenderse, sí, o el espejo, concepto del mejor. contrario, sí, ok. Ahora, en relación con lo que llamamos cuerpos que conforman a los principios del ser humano, en relación con Atma, eso es lo que estás preguntando. Entonces, Atma, sí, es el origen de todo. Sí. Tus reflejos son lo que llamamos ese cuerpo, todos esos principios. Es decir, son tus emanaciones del mismo átomo. Y la emanación en una grado inferior de espiritualidad, que es Buddhi, en otro menor, que es Mana, y aquí hasta el cuerpo físico, el más denso. ¿Sí? Pero todos son, sí, emanaciones de Atma, Sí. ¿sí? El séptimo principio. ¿Sí? Pero es el mismo.
que está evolucionando, transformándose y perfeccionándose. Por eso no podemos desdeñar el cuerpo físico como algo que no sirva, ¿sí? Porque tenemos que perfeccionar, ¿sí?, los átomos que componen el cuerpo físico, ¿sí?, porque van a ser la base de nuestros escándalos, ¿sí?, o tendencias físicas en la siguiente encarnación, por ejemplo. Y así todas las escándalos, tanto los deseos como el aspecto mental, ¿sí?, todo. ¿Sí? Todo se va perfeccionando, todo se va transformando y perfeccionando, ¿sí?, hasta alcanzar, ¿sí?, el pináculo y a través de Mana con respecto a Budi, que está asociado con Atma, ¿sí? Entonces hay tres líneas de evolución, ¿sí?, atendiéndonos a esto. La primera, la más alta, ¿sí?, la línea de evolución de la Mona, ¿sí?, de lo que ya se llama Mona, Atma Budi. El otro es la evolución intelectual con relación a Mana, ¿sí? Y la tercera, ¿sí?, es la evolución física, que corresponde al cuerpo físico, al cuerpo astral, ¿sí? ¿Sí? Lógicamente en conjunción, ¿sí?, con los deseos en Kama, ¿sí? Todos entran dentro de esas tres líneas de evolución. Por lo tanto, sí, el cuerpo físico debe de ser cuidado, ¿sí? Pero yo me Nuestra, refería, perdón que te interrumpa un segundo, sí, me refería exactamente relacionando mi pensamiento con la parte de que el diablo es Dios invertido, ¿no? Y nosotros al final de cuentas somos parecidos, porque siempre que no el ser humano o el cuerpo humano es materia y es vehículo de lo anterior, que es superior, o es el cuerpo que corresponde, ¿no?, para bajar a la experiencia material, pues siempre vamos siendo una cuestión invertida de la absolutez o de la verdad absoluta, ¿no? sí, Pequeño. siempre está presente en nosotros el aspecto espiritual o el aspecto de la mente del espíritu, el aspecto, sí, y el aspecto material, el aspecto material, o sea, el contraste o el opuesto del aspecto espiritual, la materia, en sus diversas gradaciones. Sí, uniendo los dos tenemos a Mana. Sí, Mana se está evolucionando, y como muchas veces cuando no ejercemos nuestra intelectualidad, ¿sí?, estos procesos mentales autoconscientes, ¿sí?, no estamos ayudando a que evolucione Mana. Y lógicamente, como unidad del ser humano, no puede alcanzar, ¿sí?, al Cristo universal, ¿sí?, porque esto se alcanza autoconscientemente, ¿sí?, teniendo en cuenta Mana, ¿sí?, porque si no, nos vamos al otro lado de que hacemos, sí, el bien, sí, nos olvidamos de pensar, nos olvidamos de adquirir ese conocimiento para entenderlo, sí, pero nada más lo hacemos inconscientemente, sí, nos vamos directamente, sí, a lo que conocemos como la liberación. Pero tenemos que regresar porque no hemos, sí, atendido, sí, el desarrollo y la evolución de Mana. Porque no hay concentración, no hay nirvana, ¿sí?, sin Mana, ¿sí? Esto es algo importante, pero de forma autoconsciente, conjuntamente con el desarrollo, ¿sí?, de las virtudes, ¿sí? Esto es lo más importante. No sé si con esto ya quedó más claro. El sí. Muchas gracias, Oscar. Sí, muy, muy bien. Gracias. Bueno, está Luz Marina de Colombia. Sí, hermano Oscar, muchísimas gracias. Valoro mucho todo esto y me sirve un montón. No, lo revisaré varias veces. Tengo dos preguntas. La primera, cuando tú estás hablando del primero, segundo, tercer logos, se habla del tercer logos como el Dios creador, y volvemos otra vez al concepto de los logos. Podríamos decir entonces que el primer logos
está en un plano diferente o menos sutil. El segundo logos estaría en un plano menos sutil y voy a decir inferior porque ya es Budi, ¿no? Y luego con la relación del primero y segundo logos se da el tercero. Entonces el tercer logos está en un plano, en una vibración inferior porque ya es Mahat, llamémoslo allí en Mahat. Entonces, podría decir entonces que esos tercer logos, a veces uno los ve en un solo plano pintaditos, pues digamos diagramados en un solo plano, pues para entenderlo, pero realmente el primer logo se está desdoblando o voy a decir reflejando, generándose en una dimensión, voy a llamarla inferior, ¿verdad? Y el tercero estaría en una inferior y todo va condensándose hacia lo material de tal manera que al condensarse se formaría ese tema de Satanás o digamos del lado oscuro que el ser humano debe atravesar para poder luego por esfuerzo propio espiritualizarlo y poder conectar de manera consciente con ese mana superior. O sea que cada vez vamos bajando de nivel y la polaridad se manifiesta de manera más clara y concreta cuando ya se da el tema en la tercera subraza del humano, porque mientras tanto se está desenvolviendo, reflejando un plano en el otro. ¿Es así? Ok, bueno. El logos es el reflejo de absolutez. El logos es uno solo, ¿sí? Nada más que para que la mente concreta, nuestra mente finita, ¿sí? Se lo pueda comprender, ¿sí? Los tres procesos que suceden en el logos están nombrados como primero, el primer logos, el primer proceso, segundo logos como el segundo proceso, el tercer logos como el tercer proceso, pero es el mismo logos, ¿sí? Es el reflejo, ¿sí? De la mente divina, ¿sí? Entonces son procesos, no localidades. Es el uno logos. En el primero, ¿sí? ¿Sí? Empieza, ¿sí? Aparece, ¿sí? Aparece, sí, ya, para expresarse. En el segundo logo se empieza a la primera diferenciación, espíritu-materia como una unidad, y en el tercer logo se empieza, acaece lo que es la segunda diferenciación, es decir, que el espíritu y la materia, ¿sí? Ya están diferenciados una de otra, ¿sí? Pero no están separadas. Siempre van los tres logos unidos Sí, independientemente. Es que no creo que sí, había entendido como sí, si se creara una nueva dimensión o plano dentro del mismo logos. No, no es así. ya, sí. Son procesos, sí. Un Vale. proceso, por ejemplo, en nuestra mente podemos llevar a cabo procesos mentales de diversos tipos, ¿sí? Desde estar pensando, sí, a una construcción de una casa, desde estar pensando, sí, en el método que voy a llevar a cabo para enseñar a alguna persona algo que no puede entender, sí, o otro proceso, sí, para, sí, poner en la práctica este desarrollo a nivel espiritual, ¿sí? De esas virtudes a nivel espiritual, ¿sí? Para mi crecimiento espiritual. Todo se lleva a cabo en el mismo principio humana, ¿sí? Plano. Y Ujú. no son lugares, ¿sí? Que se llevan uno en un aspecto más abajo, otro más arriba, otro más arriba, ¿sí? Y esto es porque es abajo y arriba, superior, inferior, mayor gradación o menor gradación, es para hacer, ¿sí? La diferenciación entre uno y otro, pero sigue siendo la misma unidad, ¿sí? Entonces, esta es la forma abstracta, que es un solo logo, pero la mente concreta nos dice, no, debe de haber
un primer nivel, otro segundo nivel y otro tercer nivel. ¿Sí? Ajá. Y no es así, esa es la mente concreta en acción, ¿sí? La que divide, la que separa, ¿sí? Pero la mente no concreta, mana superior, ve todo como una unidad. ¿Sí? Ok. Entonces es una abstracción, por eso es abstracto. Por eso nosotros, sí, aquí en el mundo occidental, nos enseñaron a pensar en forma concreta, no abstracta. Y nos enseñaron a ver el aspecto individual, sí, que el aspecto general. Por eso se nos dificulta mucho. Siempre Sí, sí. tratamos de catalogar, sí, categoría. Primera, segunda, tercera. Lugar primero, segundo, tercero. Y esta es la mente concreta, la mente inferior, sí, tratando sí, de categorizar las cosas o de entenderlo de esa forma. Entonces, pues ya es un aspecto no abstracto. Lo trata de hacer concreto para hacerlo comprender, pero no es así. Hay que ir más allá de todo lo que conocemos como sí, categorizaciones, niveles, etcétera, etcétera. Sí. Y efectivamente todo esto lleva a cabo, sí, tanto lo que es el macrocosmos, el cosmos en general, y el microcosmos, el ser humano. Lo que es arriba es abajo. Sí. No sé si con esto te ayudé Sí, sí. a entender lo que tú me estabas Sí, sí, mencionando. muchísimas gracias, por supuesto que sí, gracias. Está Emilio. Gracias. Adelante, Emilio. Gracias, Isaac. Muchas gracias, Oscar. Coincido con Isaac, que es una clase extraordinaria y afortunadamente la tenemos para revisar, supongo. Y una forma de desarrollar la mente en la cual has estado mencionando, esa necesidad de desarrollo y a la vez la intuición. Yo quería hacer una petición aparte de esto, y es que este artículo que has mencionado me parece que se titula El deseo purificado, de la revista Lucifer de Blavatsky. Me ha parecido unas ideas muy reveladoras. Y si habría posibilidad de que nos lo proporcionaras, Óscar. Ah, claro que sí, Emilio, con mucho gusto. Mira, ahorita se los mando a Chuy Ah, para que genial. él los pueda distribuir. No sé si tenga el contacto Chuy de Emilio. Sí, Sí, bueno, o sí. si lo Entonces pasa tengo al los chat, dos. Y lo Sí, tienen los todos. Es dos. el mejor lugar, Oscar. pues Perdón. genial, genial. Es el mejor medio para que puedas hacer llegar el material a los Ajá. Sí. interesados. Y le voy a pasar esta presentación en PDF. La anterior ya la tengo en PDF, se la mando a Chuy para que también las pueda distribuir. Por mí no hay problema, con mucho gusto. Muchas gracias. Me ha parecido revelador estas ideas de Blavatsky sobre la función del deseo. Muchas gracias. A ti, Emilio. Bueno, si ya no hay más preguntas, vamos a agradecerle pues verdaderamente a Oscar la magnífica presentación que ha hecho. Como dijo Emilio, clarifica cosas, ¿sí? Te ubica, y si ya lo tienes claro, pues por lo menos te queda vamos a decir que ya no es solamente la manera en que lo entendiste, sino la relación que hay con la enseñanza que Blavatsky nos transmite en la doctrina secreta, te queda más claro. Mil gracias, Oscar, por tu colaboración y tu intervención. Y gracias a todos por la asistencia, y pues puedo cerrar con la invocación tradicional que todos hacemos, aunque Chuy ya hizo al principio como hacemos siempre, pero quiero cerrar con ella. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo
sepa que es uno con todo lo demás. Así sea, y gracias a